inflación. O sea que la meta del 29% está lejos. Agustín, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Buen día, buenas tardes. ¿Cómo estás, Chiche? ¿Bien? Bien. La pregunta es, digo, a ver, más allá del dato del 3,6 que es inquietante, te pregunto siguiente. ¿No hay manera de solucionar el tema de la inflación en Argentina? Es imposible, es una meta absolutamente inalcanzable. No, imposible no es. A ver, viene siendo un tema, una materia muy dificultosa en los últimos años. Sobre todo, mira, justo recién mientras esperaba lo escuchaba hablar del libro, ¿no? Digo, uno de los tantos desastres de este primer tiempo, no sé cómo, yo cuando lo lea voy a ver cómo se intenta describir ese primer tiempo con una pretensión de que haya un segundo. Pero bueno, uno de los desastres fue la inflación. La inflación argentina. No la inventó Macri la inflación. No la inventó Macri la inflación. No. Venía siendo alta, en 2015 estuvo en torno al 29%, si no me equivoco. En 2019, cuando termina el gobierno, la deja en 54 y algo, casi 55. Entonces, digo, ahí hubo un tema con la inflación. ¿Por qué marco esto? Porque acordate que en un momento se decía que no, es fácil bajar la inflación en la Argentina, es sencillo, tocamos 2 o 3 cosas y vamos a una inflación de un dígito. Bueno, no es tan sencillo en Argentina bajar la inflación porque responde a un proceso muy complejo, multicausal. Esto quiere decir, son muchas las causas de que haya inflación en Argentina. No corre la simplificación que a veces intentan algunos economistas que te dicen, no, acá es fácil, esto es porque se emite. Si apagás la maquinita y se deja de emitir, no hay más inflación. Mentira, porque el gobierno de Macri, en los últimos años, con primero Caputo, después sobre todo Sanleris a la cabeza del Banco Central, y cerró el grifo de la emisión, Agustín, pero de una manera no me hagas el tema de, digo, ese tipo de cosas, porque en estos momentos tenemos 3,6 con todo tener la tarifa pisada. A ver, no están siendo geniales esto. Me parece injusto que estemos hablando del gobierno. Hablemos de este gobierno, ya tiene más de un año y no la puede parar tampoco. ¿Por qué te lo marco? Porque cuando vos arrancás con una inercia inflacionaria. Sí, si vos venís de 55% de inflación, no la bajás de un día para el otro, a no ser que generes una dolarización, ponele, que después trae un montón de quilombo que ya conocemos, como fue la convertibilidad y todo el desastre. Sí. Entonces, recetas mágicas no hay. Tenés que trabajar controlando la macroeconomía, llevándola a un nivel de equilibrio lógico y razonable, coordinando las expectativas. Esto es lo que está intentando hacer el gobierno. Es muy complejo. Ahora, este año, la intención de converger a una tasa de inflación del 29%, que es más o menos 7 puntos por debajo de la del año pasado, que fue 36. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Es un objetivo? Sí. ¿Es muy difícil? Y la verdad que sí, vos lo acabás de marcar. Venimos de 4 y 3,6 los 2 primeros meses, la acumulada del primer bimestre es 7,8. Para llegar al 29 yo tendría que tener promedio los próximos 10 meses 1,8 por mes de inflación. Imposible. Pensar hoy en que a partir de marzo me voy a un 1,8 es imposible. Ahora, tenemos que tratar de alinear, de hacer converger esas expectativas, de trabajar con los formadores de precios para que si al final no es 29, bueno, que sea 34, que sea 35, que esté cerca de lo que fue el año pasado, con la economía creciendo, porque este año vamos a rebotar después del desastre del año pasado con la caída de la actividad de 10 puntos, este año vamos a rebotar. Si logramos tener una inflación en torno a lo que fue el año pasado, a ese 36, con la economía creciendo, bueno, ya es una cuestión para prestar atención y para celebrar de alguna manera. Ahora, hay que seguir en adelante y muy gradualmente hacer converger ese proceso inflacionario a niveles más bajos. Recetas mágicas. Por eso marco lo de los últimos años de la receta mágica de que si yo dejo de emitir pesos, baja automáticamente. Es mentira. No funciona. Lo intentaron, la economía tuvo una recesión espectacular y la inflación terminó en 55%. Entonces, esas recetas mágicas no existen. Lo único que permitiría con un shock frenar la inflación es volver a un esquema de convertibilidad, que todos sabemos, por un montón de otras cosas, que es imposible, que termina mal. Imposible, no podemos volver a otra locura a eso. Digo, lo único que falta. No, por eso, ya sabemos que no, vivimos las explotó el consecuencias. 2001, nos llevó a la hiper de ese tema. Lo mantuvo. Sí, nos llevó un desastre. Unos años la pasamos bien, fuimos a Miami, éramos ricos, pero después se reventó todo. Hay que pagar la fiesta después. Todo ficticio y después hay que pagar, claro, hay que pagar la fiesta y la cosa termina mal. Entonces lo que digo es,
como recetas mágicas no existen, las únicas que existen ya la probamos y sabemos cómo termina, lo que hay que hacer es trabajar sobre un proceso de convergencia que a lo largo del tiempo vaya reduciendo la tasa de inflación. El primer año de este gobierno, con esa lógica, terminó en 36, casi 20 puntos por abajo de la del año anterior. Está bien, en el marco de una gran recesión. Este año, con la economía rebotando 5, 6, 7 puntos, lo que vaya a rebotar la actividad este año, si logramos tener una inflación similar a la del año pasado, el gobierno busca un 29, hoy es cierto, parece muy difícil, pero similar a la del año pasado, ya sería un objetivo cumplido. Claro, y apuntar al que viene y ir a un registro más bajo. Hay que ir cortando la inercia de a poco y lo más importante, sostener el poder adquisitivo. Que en esa inercia que va hacia abajo, los salarios ganen. Pero las tarifas las tenés pisadas, en algún momento hay que soltar eso. Hoy están pidiendo, las eléctricas están pidiendo 200% para el comercio y las empresas, ¿eh? Sí, a ver, 200%. Las van a pedir lo que piden desde el punto de vista de la rentabilidad de la empresa, sí. Pero, digamos, vos tenés que hacer un esquema que sea lógico con el poder adquisitivo, con la macroeconomía, con el mercado interno, con el consumo. Si no, si vos respondés a lo que piden las empresas, hacés lo que hizo Macri durante sus años. Mega tarifazo, 300, 400, 500%, las empresas felices porque recuperaron rentabilidad, subían las acciones en la bolsa, sobre todo en la primera etapa, y nosotros, las familias argentinas, estranguladas, cada vez con menos plata en el bolsillo, el mercado interno destruyendo, el comercio, la pyme, todo en una caída que no terminaba nunca. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Es cierto que tampoco podés tener las tarifas pisadas a lo largo del tiempo, con una inflación que está presente y que no se va, porque las empresas necesitan invertir, etc. ¿Vos qué sabés, Agustín? Hay un esquema donde los que más tienen, las empresas más grandes, los que más tienen enfrente de una tarifa más acorde a la realidad y los sectores más postergados, más vulnerables, la pyme, el comercio, reciben un subsidio por parte del Estado. En muchas economías esto funciona así, la energía está subsidiada. Ahora, buscar ese esquema es en lo que se está trabajando. No es sencillo, pero hay que ir a eso. Hoy hay mucha base de datos que permiten discernir. Bueno, te quiero cambiar de tema. Chicos, no lo estoy escuchando. Nos quedó sin voz. Ay, apretó algo, me parece. Apretaste algún botón que hiciste sobre el mute. Lo vimos justo. Te muteaste. Venía entusiasmado y le quiero preguntar otra cosa. ¿Podemos solucionar el problema o no? Ahí sigue. Que él se muteó, me parece. Están probando. Ahí está. Se muteó solo. A ver, te escucho. Está en una linda... Ay, sí, la copa ahí, él sigue muy entusiasmado. ¿Qué tocaste, Agustín? Debe continuar. No te escucha tampoco. Ahí sigue. Ahí se llegó. A ver. Ahí está tocando algo, me parece. No. Bueno, no sé. No, le quiero preguntar lo siguiente, porque él sabe de números. Teniendo en cuenta que las vacunas están entre 3 y 10 dólares, ¿sí? Más o menos el costo de las vacunas. Sí, depende. Sí, si tenés la más cara está no. 10 dólares. Bueno. 10 dólares la más cara. ¿Es un problema de plata que no tengamos vacuna o es un problema que no sabemos conseguirla? Es un problema de producción. Pero digo, ¿por qué todos los otros países tienen? No todos los otros países Bueno, tienen. hay 90 países que tienen ya. Sí, nosotros también tenemos, pero hay otros países que tienen poca, como nosotros. Como nosotros la tenemos, no. Agustín, no, quería preguntarte lo siguiente, ya el tema de la inflación, vos que sabés de números, teniendo en cuenta que las vacunas están entre 3 y 10 dólares, 3 era más barata, 10 dólares era más cara. Nosotros no tenemos vacuna porque no tenemos guita. No sé, tenemos alguna... No necesariamente, porque bueno, acá... Digo, no tenemos plata para vacunas, o es poca plata. Sí, pero si bien hay laboratorios privados, también acá hay cuestiones que tienen que ver con los estados, con las relaciones de los estados, con las necesidades. Vos pensás que esto es un fenómeno global donde si no lográs una vacunación general completa alrededor del globo, vas a tener este virus mutando con nuevas cepas y el problema acechando y no yéndose. Entonces, hay una cuestión estratégica, vos pensás en el caso de Rusia, en el caso de China, que responde a otros intereses indirectos, no solo a vender la vacuna y cuánto voy a ganar con esto como si estuviera vendiendo un paquete de caramelo. Tiene que ver con que, bueno, si yo de forma estratégica hago un vínculo con este país y avanzo en la vacunación, voy a poder sostener, por ejemplo, el intercambio comercial con este país. Hay un montón de cuestiones económicas que están por detrás de que la vacunación la alcance el planeta entero. Por eso esa actitud que se vio en algún momento de que los países ricos empezaron a acumular, por ejemplo, Canadá en un momento tenía 10, 11 vacunas per cápita, 10, 11 vacunas por cada
individuo por cada ciudadano canadiense. Estados Unidos en un momento llegó a tener 8, 9. No tiene sentido. Y países pobres que todavía, en el cual podemos estar nosotros incluso, y otros peor todavía, que vienen muy atrasados, que reciben dosis de a poco. Esto no tiene sentido. Entonces, más allá del negocio, a cuánto te vendo la vacuna, hay que pensar una estrategia geopolítica mundial donde el interés de todos es que la vacuna alcance al planeta en su conjunto. Si no, perdemos todo. Yo entiendo eso, pero digo, no es un tema de guita, porque digo, para hacer un cheque de $1.000 millones hay todavía para comprar vacuna, ¿o no? ¿O no podemos hacer un cheque? Sí, claramente. A ver, plata hay, y esta es la prioridad. El Banco Central tenés $40.000 millones en reservas, que están ahí. La prioridad es vacunar, pero digo, más allá de esto, hay algunos laboratorios privados que funcionan más con la lógica de vendo y recibo, y hay estrategias geopolíticas. Ahora estamos recibiendo vacunas de China, recibimos la Sputnik de Rusia, que tienen otros intereses que no es la exigencia de, bueno, te doy la vacuna, págamela mañana. Digamos, ¿no? Sí, pero China le mandó a Chile 12 millones de vacunas y a nosotros nos mandó 1 millón. Digo, a ver, sí, porque ellos tienen un tratado de libre comercio desde hace años. Digo, evidentemente están mucho más avanzados. Digo, tienen un tratado de libre comercio con China. Pues le mandó los 12 por eso, millones hay algunos de vacunas. países que por algunas particularidades que ya traían de antes se ven beneficiados frente a esta situación. Bueno, acá tendremos que trabajar en muchas cuestiones para tratar de aceitar estos procesos y recibir la vacuna lo antes posible. Yo creo que hoy la prioridad, y el gobierno así lo tiene establecido y muy claro, es traer las vacunas de cualquiera, sumar dosis, sumar al plan de vacunación y vacunar a todos. Porque vos pensás, Chiche, que ahora estamos hablando de que la economía este año va a recuperar 5, 6, 7%. Sin vacuna no recuperamos nada. Claro, todo esto supeditado a que el virus esté, no te digo que desaparezca, pero por lo menos controlado como está ahora, con una cantidad de contagios. Ahora, ayer tuvimos, bajan las temperaturas, ayer tuvimos no 8.000 casos. Estamos en verano. Pero, Agustín, ayer tuvimos 8.000 casos. Y 134 estando en verano, muertos. Claro, estando en verano, todavía. Sí. 8.000 casos. Bueno, ese es un dato que preocupa. Nunca en verano, con temperaturas muy altas, logramos bajar 7.000, promedio entre 7.000 y 8.000. Bueno, eso preocupa porque en Europa había bajado mucho más y el rebrote fue muy fuerte. Acá, si tomamos esa base, podemos ir los próximos meses, abril, mayo, a un rebote muy importante. Y si hay que restringir actividades de nuevo, cuidado que nuestra economía está muy comprometida. Acordate que el ordenamiento fiscal que plantea Guzmán está hecho en base a un presupuesto sin IFE, sin ATP. Si hay que restringir nuevamente actividades muy fuertemente, el Estado va a tener que asistir y va a tener que recuperar instrumentos como el IFE, como el ATP. ¿Y ahí qué pasa con la meta fiscal? Sí, chau, bueno, por eso, es complicado. Agustín, te agradezco mucho la gentileza de atendernos, te mando un abrazo. Un abrazo para vos, Chiche, siempre un placer hablar con vos. Gracias, igualmente. Bueno, ahí está Agustín Datelli, el tema del 3,6% de inflación, comparado con el tema vacuna, porque es cierto, si vos no tenés vacuna, vamos a tener un quilombo serio nosotros. Si vos no tenés vacuna, como decía el recién, no podés tener ese rebote en la actividad económica. 8.000 casos tuvimos ayer, 8.000 casos, es una bocha. Y con, Sí. como Niveles decís vos, de agosto, con calor. niveles de agosto tenemos. Es una cosa realmente...